hechos. El modelo europeo de servicio público es un modelo que nace en la concepción del estado de bienestar, que no estaba ceñida solamente al apoyo del Estado frente a las contingencias de la salud, de la edad o del empleo, sino también a elementos vitales que garantizaran la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante la cultura de la comunicación. Y, por tanto, ahí la radio y televisión pública tuvo un papel fundamental, también la escuela pública, también espacios como las bibliotecas públicas, espacios que todos ellos han entrado en crisis y todos ellos han sido cuestionados en los últimos años por una visión neoliberal de la economía y de la sociedad. En los últimos 15 años, esas reformas que se han ido creando en Europa sobre el audiovisual y, en particular, sobre el servicio público, orientadas ya no solamente a una consolidación del modelo clásico, sino también a la transición digital, al salto digital y, por tanto, un escenario completamente diferente de competencia, de hábitos, de usos del público, etcétera, ha ido planteando elementos nuevos que rompen en buena medida esa tipología tradicional. Tenemos un panorama que, digamos, es bastante heterogéneo, ¿no?, donde no hay modelos ideales, porque cada uno de esos países tiene también elementos criticables o elementos de interrogantes. En la BBC ha habido un reforzamiento muy claro, sobre todo con la Carta Real, firmada hasta el 2016, con una financiación muy fuerte, complementaria para su papel digital, con un papel emblemático de líder del servicio de Freeview, de toda la plataforma digital, pero también ha habido una reestructuración de empleo, también ha habido un centralismo históricamente muy fuerte que solo se ha debilitado en los últimos años con el proceso histórico-político de la devolution, con Irlanda, Escocia, el centro de Manchester, etcétera. En la Alemania ha habido un proceso de consolidación muy fuerte, tanto económico como político, de autonomía, siguiendo una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional. En Francia, algunos autores, curiosamente, hablan de un proceso permanente y periódico de crisis y redención del servicio público, ¿no? El poder deja caer en crisis periódicamente el servicio público y después intenta redimirlo. Ahora estamos en un momento exacto de redención, ¿no?, de la mano del señor Sarkozy, que proclamó su deseo personal de que la televisión pública no tuviera ningún tipo de publicidad. Creó una comisión que ha elaborado el informe COPE, que es un informe que intenta la cuadratura del círculo, ¿no?, cómo quitar los ingresos publicitarios de la radio y televisión pública mientras al mismo tiempo no se sube el canon, mientras al mismo tiempo no hay más subvenciones del Estado, con unas fórmulas absolutamente dudosas y bastante claramente ineficaces de impuestos sobre la publicidad, sobre operadores de telecomunicaciones, etcétera, que dudosamente pasarán el filtro de la Unión Europea. En la RAI hay un proceso curioso, un contrato de servicio por 3 años muy claro, con una financiación y una autonomía notable, pero al mismo tiempo hay un proceso claramente de cuestionamiento de la radio y televisión pública por el gobierno de Berlusconi y especialmente por algunos de sus partidos. La Liga Norte está popularizando el canon a la radio y televisión pública como una especie de robo insoportable que hay que eliminar automáticamente, ¿no? Y ha habido procesos, incidentes muy claros, recientes, de claro intervencionismo del gobierno de Berlusconi sobre la radio y televisión pública. Pero nos encontramos también procesos curiosos. Dinamarca, que era un país aparentemente en el modelo nórdico, feliz, civilizado, bajo un gobierno neoliberal, ha tomado un proceso absolutamente de privatización, de fuga hacia adelante y de disminución del servicio público. Nos encontramos, en cambio, con otros procesos en sentido contrario. Países mediterráneos como Portugal y España han sabido, Portugal, la RTP en el 2002, España en el 2006, plantear un proceso de reformas democrático de servicio público como nunca se había visto antes en esos países ribereños del Mediterráneo. Y, en cambio, nos encontramos también con un panorama terrible, en general, salvo raras excepciones en los países del Este, en los nuevos entrantes en la Unión Europea, donde a un clima de liberalización salvaje se ha correspondido, en algunos casos, casi la quiebra absoluta del servicio público o a punto de ruina financiera. En definitiva, en mi opinión, esos fallos del sistema y de la regulación audiovisual, esos fallos de la reforma, están redundando de forma muy grave en la propia transición digital. Han forzado a dar las licencias privadas digitales por el Gobierno de forma directa, sin garantías de imparcialidad y sin garantías, sobre todo, de viabilidad económica.
ha obligado a un reparto de la TDT, de las licencias privadas, tanto estatales como después en el plano regional, sin garantías de viabilidad financiera para el futuro. No tiene nadie en este momento la más mínima garantía de que efectivamente ese sistema de 20 emisoras de aquí al 2010, de 40 después de la transición, encuentren por supuesto me refiero a licencias a nivel estatal, más las 8 regionales, más las 1.200 locales, encuentren una posibilidad de sobrevivir y de encontrar y de generar un sistema armónico que realmente beneficia al conjunto de la sociedad española desde el punto de vista económico y desde el punto de vista educativo, de valores, democrático.